Bueno, Raúl, que bienvenido a En tu caja o en la mía. ¿Cómo Ah, estás? ¿Cómo, ah. cómo estás viviendo toda esta situación? Bueno, pues he pasado por varias fases. Al principio lo llevé varias fases y nunca mejor dicho. Al principio lo llevé bastante mal, porque, pues bueno, pues acostumbrado a la rutina diaria de salir todos los días por la mañana, etcétera, y tener un poco mi rutina diaria de salir y hacer algo de ejercicio y tal, y poder salir a cualquier hora, pues bueno, y de repente que eso se quite, se castre de repente, pues por los motivos evidentes, pues eso lo llevé un poquito mal. Me costó adaptarme, pero luego, pues bueno, no me quedó más remedio, me adapté y pasé por una etapa, pues bueno, de aceptación, como todo el mundo, como nos ha pasado a todos. Y ahora he regresado un poquito a la etapa inicial. Empiezo otra vez a echar de menos la normalidad, a esa normalidad que teníamos antes, pero pues supongo que como muchísima gente, claro, muchísima gente estamos un poco ahí esperando llegar a esa normalidad para poder hacer vida normal y sobre todo para poder, para poder, en mi caso, para poder trabajar, para ver un poco preocupado también con el tema de cómo irán los rodajes, cómo funcionará todo eso y para ver cómo podemos retomar la actividad de los rodajes. Entonces, pues bueno, he tenido momentos malos y menos malos. Bueno, poco a poco. Poco a poco, claro que sí. ¿Tú qué? ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo has llevado? Yo bien, ahí también poco a poco, por Estás momentos. acostumbrada a teletrabajar, ¿no? ¿O Sí, no? eso, ¿O me equivoco? eso sí. Así que, Sí. bueno, oye, que te hemos estado viendo muy activo por Instagram con en la cuarentena del mundillo. Cuéntanos cómo nace esta idea. Pues mira, eso surgió precisamente en esa etapa en la que estaba como un león enjaulado aquí en casa. Pues estaba dándole vueltas a la cabeza de qué manera podíamos los actores teletrabajar, porque estaba viendo pues, que todo el mundo estaba recurriendo al teletrabajo, como es normal, no había otra manera de trabajar y de seguir con la actividad diaria, pero claro, se me planteó la duda, digo, los actores no tenemos manera de teletrabajar, es decir, no hay manera, y entonces dándole vueltas a la cabeza, dije, tiene que haber alguna manera de que podamos hacerlo o que podamos adaptarnos a esta nueva situación y no poder y no perder la actividad que tenemos un poco como actores, ¿no? Y también era una especie de iniciativa para poder hablar un poco de cómo estamos viviendo el confinamiento los actores y actrices y también ofrecer un desahogo a los posibles usuarios, en este caso de Instagram, que era una iniciativa para Instagram. Entonces se me ocurrió simplemente porque necesitaba tener algo, necesitaba aportar mi granito de arena desde mi profesión como actor a esta circunstancia, ofreciendo un desahogo para los espectadores, en este caso, insisto, de Instagram, y también una manera de permanecer activo. También es verdad que se me ocurrió en un momento en el que yo creo que todavía no había tantas iniciativas como surgieron después, porque esto se me ocurrió al principio del confinamiento y entonces lo que pasa es que luego ya pues vinieron otras muchas series, iniciativas a través del mundo de los actores y actrices, como por ejemplo la serie que viste, que imagino que conocerás, la serie de televisión española, otras series que otros actores han hecho de manera independiente. Y entonces, pues bueno, esto surgió a partir de una necesidad que yo tuve, que se me ocurrió llamar a unos cuantos compañeros para hablarles de una necesidad que yo tenía en ese momento y si se querían sumar a mi iniciativa. Claro, lo que pasa es que llegar a hacer una serie tal cual la conocemos exigía, pues, levantar una serie, pues se necesita un equipo de guión, un equipo de dirección, un equipo de producción. Y yo entendí en su momento, cuando puse en marcha la cuarentena del mundillo, que para mí tenía que ser algo un poco más inmediato, es decir, tenía que contar con un equipo de dirección, de producción, de guión, es decir, formar lo que es un equipo, pues me parecía que eso se podría dilatar mucho en el tiempo y quizá pues luego ya perdería un poquito más el sentido, era una cosa que tenía que hacer inmediata, por eso era una iniciativa que solo partió, por lo menos tal y como yo la idea desde el principio, que solo partió desde el punto de vista de los actores y actrices. Y les invité a ese grupo de compañeros que se sumaron a la iniciativa a que pusieran en marcha su propia creatividad como actores y como actrices para que hiciéramos una serie conjunta entre todos
y que cada uno contara cómo ha vivido él el confinamiento con mucho sentido del humor y mucho sentido lúdico, y que luego cada historia, en este caso un poco tomaría yo la iniciativa, que cada historia les iba a ir a proponiendo que estuvieran ligadas unas con otras muy poquito a poco, con sutiles matices que estuvieran ligadas unas con otras. Lo que pasa que, bueno, luego cada uno tiró por un lado, por otro, y al final no pude enlazarlas del todo todas, pero no lo descarto para una segunda temporada. Así que O sea que, ya de momento hemos hecho una primera temporada y esperemos a ver si la segunda la afinamos todavía más. ¿y a quién te gustaría meter de tus compañeros en la segunda temporada? A mí me gustaría contar con todo aquel que se quiera sumar, porque esta fue un poco el lanzamiento que yo les hice a todo. Yo me cogí el teléfono, empecé a buscar en mi lista, en mi agenda, y todos los compañeros, actrices y actores que tenía, pues que tengo más o menos contacto, que tengo más o menos familiaridad con ellos, porque a los que no os conocía mucho, pues hay gente con la que no he coincidido una vez y tampoco tengo mucho contacto con ellos, pues me dio un poco más de reparo, pero sobre todo era con la gente con la que tenía un poquito más de contacto, y entonces empecé a convocar a todo tipo de actores y actrices. Entonces a mí me gustaría contar con todos los que si se quisieran sumar a esta iniciativa, porque era una cosa como muy, ¿cómo decirlo? Como muy plural. Es decir, gente porque si has visto La cuarentena del mundillo, te habrás dado cuenta que hay gente que es, pues bueno, gente muy conocida, pero hay otra gente que no es tan conocida o que apenas tiene el nombre que otros muchos actores tienen, ¿no? Y entonces a mí esa mezcla, es decir, para que también la gente entienda que el mundo de los actores y de las actrices no solo es exclusivo de los que son conocidos, sino que hay otros muchos actores y actrices que no son conocidos y que también hacen su trabajo y tienen su creatividad, y bueno, lo único que pasa es que no son populares. Entonces yo, cualquiera que se quiera sumar a esa iniciativa, y que se ajuste un poco al perfil de la serie que estábamos diseñando, porque tampoco yo servía un poco de filtro para que todo tuviera una homogeneidad, entonces que se ajustara a ese perfil, pues bueno, con cualquiera que se quisiera sumar. Yo, en ese sentido, era un casting muy abierto. Y claro, en esa miniserie también ha participado Fele, que también Sí. está en la unidad. Cuéntanos qué es lo que te hace participar en la unidad. ¿Qué es lo que me hace Sí, participar en la unidad? participar en la unidad. Nada, en la unidad me hizo participar, que me convocaron a un casting y, y nada, y es uno de los pocos castings que me salió. Luego ya cuando me salió el casting y empecé a tener un poco más de información, porque tú sabes que a veces cuando te convocan a un casting la información está con pequeñas dosis, ¿no? A veces, muchas veces no tienes mucha información de qué va el proyecto, simplemente sabes que va a ir de una determinada cosa, y luego ya cuando te sale, ya empecé a enterarme un poco de la dimensión del proyecto. Entonces, eh, a mí lo que me hizo meterme en la unidad, más que qué es lo que me hizo meterme en la unidad, es cómo me metí en la unidad. Claro. Y me metí en la unidad como, pues, me metí con una ilusión como la que hacía mucho tiempo que no encontraba en la profesión. Es decir, evidentemente yo siempre... la ilusión es algo que no se puede perder nunca en esta profesión, pero una motivación extra te ayuda muchísimo, y a mí La Unidad es una de las series que me ha proporcionado esa motivación extra para mezclarme en una producción de esas características. Entonces a mí lo que me hizo es que me entregué con me metí en la producción de La Unidad con una entrega, con una ilusión y con unas ganas con las que, pues bueno, con las que creo que hacía tiempo que necesitaba poner en marcha como actor, ¿no? Y claro, háblanos un poco de tu personaje de Roberto, porque todos los personajes están en una unidad, que es una unidad real. En tu caso, ¿cómo te has documentado y cómo te has preparado este personaje? Bueno, todo está en el guión, ¿eh? El guión está bastante bien escrito y entonces hay bastante información en el guión. Yo tengo la suerte, casualidades de la vida, tengo la suerte de que a mi alrededor, en mi entorno amistoso, en mi entorno de amistad, tengo una persona que fue durante muchos años, o ha sido durante muchos años, un gran responsable de lucha antiterrorista dentro de la Comisaría General de Información. Y encima era una persona que estuvo destinado en Melilla, que es justo donde la parte que más me tocó a mí grabar en Melilla, ¿no?
Entonces, gracias a él, pues bueno, tuve unas cuantas conversaciones que me estuvo orientando y dando pistas por cómo funcionan y, bueno, y cuál es el trabajo de un manipulador en este sentido, ¿no? Que es el trabajo que hace Roberto en la serie. El resto, la información estaba bastante en el guión y luego, pues ya sabes, trabajando con el director. Roberto es un personaje que, como otros tantos, pero digamos que dentro de la unidad encierra una especie de secreto y encierra una especie de complejidad porque, bueno, como le pasa a otros muchos, diferenciar el trabajo entre tu trabajo y tu vida personal a veces es complicado y sobre todo cuando se mezclan circunstancias tan fuertes y cuando ves que hay gente que lo está sufriendo cosas tan chungas, pues dejar los sentimientos a un lado es difícil. Entonces, en ese sentido, Roberto, atisbamos que es una persona que es una persona fuerte, que es un buen policía noble, pero que tiene un sentimiento de justicia que tiene un sentimiento de justicia que es tan aferrado que es capaz de hacer cualquier cosa como para quizá vulnerar ciertas reglas que no debería vulnerar como policía. Entonces yo creo que el personaje de Roberto tiene un conflicto interior que no puede desvelar, o sea, también para no sacar adelante, para no mostrar sus vulnerabilidades, porque eso se convertiría en una amenaza para sí mismo y para el cuerpo en general y para su grupo en general. Y entonces tiene ese pequeño secreto y ese conflicto interior que es lo que yo creo que le hace, que hace que sea que hace interesante. Roberto es un tío con mucha mano izquierda, es un tío con mucha, digamos, con mucha labia, pero en el buen sentido, para poder ganarse esas fuentes, porque su trabajo consiste en ganarse la confianza de sus fuentes. Y es una persona que tiene muchas aptitudes tiene una energía muy especial para conectar con la gente y para poder ganarse la confianza de sus fuentes. Y bueno, en base a todos estos parámetros fuimos construyendo un poco y luego trabajando las propias escenas. Así que Y claro, ese es ¿cómo ha sido trabajar con este equipo y con Fariba? pues toda una experiencia. Ya te comentaba antes, ha sido toda una experiencia porque yo creo que hacía mucho tiempo que no, por no decir prácticamente nunca, o bueno, me tengo que remontar a tiempos del internado quizá para ver ese nivel de producción en el que estaba metida la unidad. Entonces ha sido toda una experiencia. Mm, Date cuenta que en la unidad prácticamente todo es real, es decir, el plató, no hay un plató tal como lo entendemos o como lo hemos entendido, o por lo menos como yo los he vivido normalmente en televisión, ese plató en el que vas a un estudio y hay un decorado. Eso yo no lo he vivido con la unidad. Todos los decorados y todas las localizaciones son naturales, son reales. Incluso la Comisaría General de Información, lo que se supone que es la centralita de la Comisaría General de Información, aunque eso se rodó en Galicia y evidentemente no es la Comisaría General, que está en Canillas, pero esto estaba construido dentro de un edificio real, no es una nave en la que hayan construido unos paneles con unos platós, es un edificio real en el que se construyeron, pues bueno, pues lo que se ve en la serie, construir prácticamente una comisaría real. Todas las localizaciones naturales obviamente son reales. Melilla es Melilla. Entonces, todo eso ha hecho que sea una experiencia pues apasionante, bastante apasionante. Y con Fariba, pues muy bien, pues con Fariba es una actriz, yo creo que muy genuina, muy especial, que tiene una energía muy, muy, muy especial. Y pienso, no sé si aunque eso lo debería decir el espectador, y espero que el espectador haya pensado que, bueno, que somos una pareja bastante peculiar, tanto Sí, Roberto y Nashua. un poco sí. Y hace poco se ha confirmado ya la segunda temporada. Mm. ¿Qué te gustaría a ti que le pasase a tu personaje en esta segunda temporada? Pues a mí me gustaría que le llevaran un poco al límite. Me gustaría que llevaran a mi personaje un poco al límite. Y me dice la intuición que es muy posible que vaya por ahí, que vayan por ahí los Sí, tiros. Sobre todo por eso, lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Cuando alguien no es capaz de dominar no es capaz de dominar sus emociones y eso está por encima y consigue que eso sobrepase las normas de comportamiento o los protocolos de comportamiento a los que debería atender como policía.
y llevarle un poco al límite y ese choque, ese conflicto entre lo que debe hacer y lo que está haciendo, que lo lleven muy, muy, muy al límite, me gustaría mucho que le pasara eso. Y, bueno, imagino que como otros muchos actores, pues que le pasen muchas cosas, ¿no? No que lo... Me gustaría también, hemos visto a Roberto en la primera temporada mucho tiempo sentado en una silla, escuchando y con escuchas, y me gustaría que lo movieran mucho de aquí para allá y que tuviera una acción dinámica. Eso me resultaría muy excitante, la verdad. Sí, yo también lo pienso que puede ir por ahí, viendo más o menos También. cómo acabó. Sí, sí, yo también. A mí me dice la intuición que es muy posible que vaya por ahí. Sí. Y luego de, si te tuvieras, ¿qué personaje de todos los que has tenido, tanto en cine como serie como teatro, cuál es el que ha marcado un antes y un después en tu carrera? ¿Y por qué? De todos. Pues hombre, en mi caso, obviamente, en la televisión, obviamente el personaje de Fermín en El Internado. Por una cuestión muy obvia, porque fue el personaje que, bueno, pues que más me influyó a nivel personal. Personal en el sentido de que yo hasta entonces era una persona, bueno, que gozaba de mi anonimato y ahora gozaba, y después de Fermín, pues empecé a gozar de todo lo bueno que te puede ofrecer la popularidad, porque la popularidad no es solo buena, hay cosas Claro. que no son tan buenas. Esto también la gente lo que tiene que entender. Pero, pero bueno, Fermín me dio la oportunidad también el personaje de Fermín me dio la oportunidad a poder acceder a otro, me colocó en una especie de plataforma que me daba acceso a otros muchos trabajos, a que otra gente también se pudiera fijar en mí, y entonces, pues bueno, eso me dio acceso a poder optar a otros muchos proyectos. Entonces supongo que en el medio audiovisual tendría que decir que el personaje que más me ha marcado a nivel personal y profesional ha sido el personaje de Fermín, obviamente. Y en el teatro, ahí me resulta difícil responderte porque considero que en el teatro con cada uno de los personajes he tenido un proceso muy diferente con unos de otros y muy enriquecedores con prácticamente con todos. Entonces, no podría decirte un personaje que me haya marcado más o menos. Supongo que hay uno que hice hace muchos años, ah, que digamos que fue el que marcó un poco lo que yo empecé a considerar que dije, a partir de aquí te conviertes en un actor profesional, dejas de ser, digamos, actor aficionado y empiezas a ser actor profesional, que fue un personaje que hice con una compañía que se llama la Compañía de Teatro del Duende, y fue un personaje que se llama Roberto Suco, se llamaba Roberto Suco, dentro de una obra escrita por Bernard Marie Coltés, y ese personaje lo hice pues eso, con la Compañía de Teatro del Duende que dirigía Jesús Salgado. Y bueno, era una obra muy dura, con un conflicto muy duro, con un personaje muy exigente durante toda la función, porque era el personaje principal de la obra y era un montaje muy exigente a nivel actoral y a nivel físico. Y ese yo creo que es uno de los trabajos que me hizo entender que, a ver, a partir de ahora la profesión va en serio. Ya no, Y claro, esto ya no es un juego de divertimento exacto. y de aprendizaje, que venga, estoy aprendiendo. No, no, la profesión ahora va en serio, ahora tienes que empezar a investigar de otra manera, a plantearte. Imagino que ese personaje me marcó bastante también. Y justo también se llama Roberto como era en la serie de la unidad. ¿Y bueno, se llamaba Roberto? Sí, señor. Sí, señor. Y luego ahora otra pregunta que te quería comentar. Van a volver el remake del Internado. ¿Qué te Sí. gustaría que pasase en este remake? ¿Por dónde te gustaría que fuesen los tiros? Porque el internado fue el internado. ¿Cómo te gustaría que lo llevasen a cabo? Joder, me gustaría que me dejaran sorprender, o sea, que me gustaría dejarme sorprender por los guionistas, pero hay una cosa que sí me gustaría ver y es que a muchas de las cosas que se quedaron en el aire en el internado y que no le dieron explicación, que en estas se la dieran. Ah, pues mira. Digamos que le dieran un poquito más de explicación a otras muchas cosas que se quedaron un poco colgadas. Pero claro, en una serie así de este género, de misterio, bueno, a veces igual no importa tanto que se queden algunas cosas ahí en el aire, ¿no? Es como igual como Perdidos, como la serie Perdidos, que hubo muchas cosas que tampoco se explicaron. Pero bueno, ya que lo han hecho, pues mira, me gustaría que explicaran todo. ¿Y te esperabas este remake?
No, no me esperaba para nada que fueran a hacer un remake. Lo que sí es verdad, alguna vez sí se me pasó por la cabeza que hicieran no un remake, pero sí un años después. Sí, spin-off. O años antes de spin-off, eso, o unos años antes de que, o, ¿cómo se dice? Una precuela o Sí. una secuela. Pero un remake del internado no pensé que lo fueran a hacer, la verdad. Me alegro mucho y sobre todo me alegro mucho por los fans, por la gente, por los seguidores del internado, porque me recuerda a mí como cuando me enteré de que iban a hacer una nueva de Star Wars. Y Ah, yo, vamos, entré en estado de éxtasis y me pareció una grandísima noticia. Entonces creo que es muy buena noticia, sobre todo para los seguidores del internado. y claro, y para terminar, ¿qué le depara a Raúl en este futuro incierto 2020? En este futuro año Ay, pues incierto ojalá, 2020. ojalá te pudiera responder. Ojalá. Espero que... No, yo estoy poniendo toda mi energía positiva para que las cosas se... Bueno, para que las cosas se coloquen de la mejor manera posible y poder centrarme en esa... a ver si ya podemos concretar con una firma esa segunda temporada de la unidad y espero embarcarme en eso de manera inmediata y luego, pues a expensas de seguir trabajando y de seguir muy ilusionado con nuevas cosas que puedan surgir. Seguramente esta circunstancia en la que estamos viviendo vaya a hacer que surjan proyectos pues, muy interesantes, seguramente también, y poder estar al lado pues, de muchas de los creadores que seguramente van a surgir y mucho del talento y del ingenio que tenemos en este país y estar al lado de todos ellos. Eso es lo que lo único que espero y poder estar activo y ofrecer lo mejor de mí mismo para directores, productores y espectadores. Y a ver si teatro también. Y teatro también, sí, por supuesto. Ahí hay alguna cosa en el aire, pero bueno, que son cosas muy pequeñitas pero bueno, vamos a ver, ya te lo iré contando. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Josune.